don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, gente, Israel Adesanya ha salido, ¿no?, a dar ciertas declaraciones desde mi punto de vista bien interesantes sobre lo que va a ocurrir a corto plazo con su carrera como deportista, ¿no?, su carrera como peleador dentro de la UFC específicamente. La cosa es que, como todos ustedes saben, recientemente la última pelea que él tuvo, para mal de él, lamentablemente, ¿no?, desde mi punto de vista, pues la perdió contra Sean Strickland. Fue una sorpresa de las más grandes que hemos visto dentro de la historia de la UFC. Una derrota que la gente pues no pensaba nunca que iba a ocurrir. Una derrota que a todas luces era muy poco probable que ocurriera. Como todos ustedes saben, la UFC, ¿no?, las MMA en general, es un deporte que trae muchos altos y bajos, ¿no? Trae cosas impredecibles realmente, porque cualquier peleador en cualquier momento puede someter o puede darle un KO a otro. Aunque haya diferencia de niveles, aunque haya lo que haya entre ellos dos, aunque sea poco probable. Por eso cuando damos predicciones en porcentajes basándonos en lo que ya vimos, basándonos en lo que vimos en las últimas peleas de cada uno de ellos, de cada uno de los peleadores de los cuales estemos hablando. Evidentemente, la última pelea que tuvo Israel Adesanya antes de esa contra Sean Strickland fue contra Alex Pereira y fue un KO espectacular. Y Sean Strickland también venía de una pelea en la cual ganó contra un prospecto que venía con una victoria, que venía con un KO, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente cada uno venía con sus niveles. Sean Strickland nunca va a estar al nivel de Israel Adesanya. Sin embargo, Israel Adesanya lo estuvo diciendo por activa y por pasiva en múltiples videos que él estuvo haciendo, ¿no?, anterior a esa pelea, de que no hay que confiarse de un tipo como Sean Strickland. Y a través, después de esa pelea, luego de esa derrota tan dominante que tuvo, precisamente esa victoria tan dominante que tuvo Sean Strickland y esa derrota tan aplastante que tuvo Israel Adesanya, pues Adesanya estuvo diciendo también en diferentes podcasts, en diferentes declaraciones, ya sea dentro de su canal, etcétera, que Sean Strickland no solamente fue el mejor peleador esa noche, en esa victoria, sino que también tuvo un equipo de trabajo sumamente importante que lo estuvo dirigiendo en los momentos adecuados, en los momentos que tenía el equipo que decirle X o Y cosa con respecto a lo que iba a hacer Adesanya. Pues en todo momento tenían la razón, en todo momento estaban muy activos, estaban muy despiertos a lo que pudo haber ocurrido, a lo que podía hacer Israel Adesanya, a lo que podía ofrecer Israel Adesanya, ¿ok?, a las acciones que podía haber desempeñado Israel Adesanya dentro del octágono. Y ellos le decían lo que tenía que hacer a Sean Strickland, y Sean Strickland se portó de manera sumamente disciplinada. Hizo exactamente lo que el equipo le decía que tenía que hacer, y por lo tanto fue una pelea, fue un plan de juego sumamente adecuado para él, ¿ok? Fue una pelea en la cual Sean Strickland se basó en un libreto, se apegó a su libreto, ¿ok?, y escuchó en todo momento su esquina, cosa que debería hacer todos los peleadores. Todos los peleadores deberían hacerle caso a su esquina, porque evidentemente tú no estás en una posición, cuando estás dentro del octágono, en la cual tú estés evidenciando todo lo que está ocurriendo a tu alrededor en cuanto a la pelea se refiere, y la esquina evidentemente lo está viendo todo desde otro ángulo. Las esquinas evidentemente que son buenas. No estamos hablando de las esquinas, por ejemplo, la de que tuvo Raúl Rosas Jr., ¿no?, cuando se enfrentó en esa derrota que él tuvo, no recuerdo el nombre del otro peleador, pero esa derrota que él tuvo, que fue una derrota que la esquina prácticamente no hizo nada. La esquina simplemente le decía, vamos, tú puedes, qué sé yo, daban un poco de aliento. Sin embargo, no le decían qué tenía que hacer para salir de ese estado en el cual él estaba aferrado, en el intentar derribar, intentar someter, gastarse todo su cardio, etc. Y la esquina no le estaba diciendo absolutamente nada, no lo estaba aconsejando como debería haberlo aconsejado, y evidentemente resultó una derrota al final del día. Entonces Israel Adesanya, ¿no?, retomando el tema, pues luego de todo esto que ocurrió, luego de en 14 meses tener 4 peleas, gente, 4 peleas en 14 meses, esto es una locura, esto es una barbaridad. Muy pocos campeones dentro de la UFC hacen este tipo de cosas. Solamente Alexander Volkanovski y solamente Israel Adesanya son tipos tan locos, son campeones tan locos, ¿ok?, que hacen este tipo de barbaridades, que dan un paso adelante cuando hay poco tiempo de anticipación, que dan un paso adelante cuando se requiere su presencia, cuando se requiere que ellos peleen contra quien sea. Ellos no dicen que no a las peleas, siempre pelean contra quien sea, en el lugar que sea. Esto es evidente, una cosa que hemos visto a lo largo de la carrera como deportistas de ambos.
y sobre todo en su carrera como deportista después que ambos han conseguido ese campeonato de sus respectivas divisiones. 185 Israel Adesanya y 145 Alexander Volkanovski. Esto es una locura, pero Israel Adesanya en estas declaraciones que le estuvo dando dijo que quiere pasar un tiempo de inactividad prolongado, que a partir de ahora no lo van a ver pelear en un largo periodo de tiempo, y esto me parece una cosa genial por parte de él, por parte de su equipo. Yo creo que esto es algo que se conversó, que esto es algo que su equipo junto a él conversaron. Yo creo que él tiene que sanar ciertas cosas, no solamente sanar físicamente, sino que mentalmente también. Después de lo que ocurrió con Alex Pereira, que él logró sobreponerse a eso, logró sobreponerse, ¿no?, con una victoria sumamente aplastante, con un caos sumamente aplastante. Yo creo que esto deja en evidencia la fuerza mental que tiene Israel Adesanya, pero que al mismo tiempo es un ser humano. Al mismo tiempo, todas estas cosas van haciendo mella en su espíritu, por decirlo de alguna forma, ¿ok? En su mentalidad. Porque si bien tú logras sobreponerte a todo esto, logras hacer victorias sumamente espectaculares contra peleadores que se suponía que tú ibas a ganarle de una forma u otra, o que tenían una historia como la de Alex Pereira, que tú te logres sobreponer a todas estas cosas, esto es de aplaudir. Pero evidentemente con el paso del tiempo, con el paso de este tipo de derrotas, pues te van creando mella de una forma u otra, y tú tienes que sanar estas cosas. Tienes que tomarte tu tiempo para sanar, ¿ok? Tomarte tu tiempo para reflexionar lo que tú vas a hacer en un futuro. Y no solamente eso, sino que también lo físico, que es importante. 4 peleas, ¿ok? En 14 meses. Cualquiera puede decir, no, eso, 4 peleas, eso es bastante tiempo entre el medio de por cada una de las peleas. No, gente, hay que tomar en consideración los cortes de peso, que evidentemente Israel Adesanya no tiene que hacer ese gran corte de peso en la 185, pero igual hay un corte de peso de por medio. Tiene que tomar en consideración los entrenamientos, y como todos ustedes saben, Israel Adesanya es del equipo, el equipo de Kai Kara-France, el equipo también de Alexander Volkanovski, es el mismo equipo, donde ellos entrenan como unos dementes, entrenan sumamente fuerte. ¿Ok? Esto se evidencia también en las victorias que ellos tienen, en lo dominante que han sido, porque evidentemente ese dominio que ellos han tenido sobre otros peleadores durante un largo periodo de tiempo es una cosa que se obtiene a través del entrenamiento. No solamente el talento que tú tengas, que es evidente que Israel Adesanya es un tipo sumamente talentoso, sino que también todo el entrenamiento que hay detrás de todo esto, y un entrenamiento fuerte, un entrenamiento exhaustivo, un entrenamiento como el que ellos hacen en sus respectivos campamentos de pelea para cada una de las peleas que ellos tienen. Son campamentos que traen de por medio lesiones, porque son campamentos fuertes, porque son entrenamientos durísimos, ¿ok? Y hemos visto en múltiples ocasiones cómo Israel Adesanya, antes de sus peleas, ha sufrido lesiones. En esta última que tuvo, no, pero en la anterior contra precisamente Alex Pereira, en esa victoria que él tuvo sumamente aplastante, él tuvo una lesión con una semana de anticipación en su rodilla. O sea, todas estas lesiones van haciendo un cúmulo de situaciones que van creando estrés en el cuerpo, van creando estrés en la mente, y pues te van creando mella, gente, van acabando con tu físico de una forma u otra. Entonces todas estas cosas, todo este cúmulo de situaciones tienen que sanarse de una forma u otra. Israel Adesanya está claro de que todas esas cosas tienen que ser solventadas con el tiempo de descanso, con el tiempo de tranquilidad, con el tiempo de inactividad. Gente, los peleadores necesitan de vez en cuando tomarse un tiempo de inactividad, y sobre todo campeones, porque los campeones evidentemente no se están enfrentando a un top 10, no se están enfrentando a tipos que ni siquiera están rankeados, ¿ok? A pesar de que puede venir un tipo que no está rankeado y darle cao a todo el mundo, esto es poco probable que ocurra. Casi siempre los tipos más duros son los que están rankeados, y los campeones se enfrentan evidentemente a los tipos que están rankeados, los más duros. ¿Entienden? Entonces son gente que se van a estar enfrentando todo el tiempo a la élite de la élite. Y si tú ves que son campeones dominantes y que han ganado a tipos que han sido élite, se supone que esta gente está fuera de serie, se supone que esta gente está entrenando como dementes, que están llevando su cuerpo a un límite, gente, que es más allá de lo que su cuerpo normalmente pudiera soportar, más allá de lo que los límites humanos pudieran soportar. Entonces todas estas cosas son un cúmulo de situaciones que Israel Adesanya tiene, como ya les dije, que sanar, ¿ok? Y prepararse, como él mismo lo ha estado diciendo, preparar su cuerpo para lo que realmente él quiere, preparar su cuerpo para que se adapte a lo que él quiere para próximas peleas. Porque como mismo él lo dijo, él quisiera o ha querido en todo este tiempo de actividad que ha tenido él dentro de la UFC, dentro de su carrera como deportista en general, su carrera como peleador, no solamente en la UFC, sino también en el kickboxing, todo esto. Pues él ha querido ser lo más activo posible, porque él mismo, dentro de sus propias palabras, él ha estado diciendo que cuando él se retire, cuando ya se acabe todo esto, toda esta convulsión,
todo este mundo convulso que trae como consigo las peleas, todo este ajetreo, todo este viajes para aquí, viajes para allá, preparación por aquí, preparación por allá, entrenamiento duro, lesiones de por medio, ¿cómo se llama? Sanar estas lesiones, evidentemente, cosas psicológicas, toda esta operación que ocurre en el medio, ¿no?, de una carrera como un deportista marcial mixto de élite como lo es Israel Adesanya. Pues cuando se acabe todo esto, él lo va a extrañar. Él ha estado diciendo que él va a extrañar todo este ajetreo que hay de por medio y que por lo tanto él necesita aprovechar al máximo posible todas estas cosas, no solamente para hacer dinero, sino que también para satisfacer no solamente su ego, sino su espíritu como peleador, porque es un tipo que evidentemente le gusta pelear. Todos los que están ahí, exceptuando 2 o 3, por ejemplo, George St. Pierre, que él mismo dijo en múltiples ocasiones que a él no le gustaba pelear, que este es el estilo de vida que él escogió de una forma para ganarse su dinero, etcétera, como sea, pero es el estilo de vida que él escogió a pesar de que a él no le gustaba pelear, a él no le gustaba pelear. ¿Ok? Y hay 2 o 3 peleadores que han dicho esto, pero es la mínima, desde mi punto de vista, la mínima cantidad de personas que no le gustan pelear cuando están en ese mundo. Yo creo que a la mayoría que está en ese mundo le gustan las peleas, le gusta pelear, le gusta el enfrentamiento directo contra otro peleador. Entonces Israel Adesanya en evidencia queda que es un tipo que le gusta este estilo de vida, que le gusta pelear. Por lo tanto, cuando él se retire, él quiere estar como diciendo, ok, me retiré, pero hice todo lo que quise, peleé todo lo que quise realmente. Sin embargo, él está en este pedazo de su carrera como peleador en la cual él tiene que tomar en consideración que hay mucho daño de por medio ya, que ha recibido bastante daño, lesiones, entrenamiento como animal, ¿ok? Y todas estas cosas, cortes de peso, etcétera, 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 van creando mella en su físico, van creando mella en su mentalidad y él tiene que sanar todo esto, ¿ok? Porque él quiere seguir ganando, él quiere seguir siendo campeón, etcétera, pero tiene que solventar todas estas cosas primero. Tiene que sanar todas estas cosas primero. Y yo creo que lo mejor desde mi punto de vista es esta decisión que él está diciendo que va a tomar y es estar fuera por un largo tiempo de inactividad, estar fuera de la competición, estar fuera de las peleas. Okay. A pesar de que la UFC evidentemente quiere la revancha contra Sean Strickland, y yo creo que una revancha entre ellos dos con una buena preparación, etcétera, basándonos evidentemente de lo que ya vimos entre ellos dos, yo creo que Israel Adesanya la ganaría también. Creo que 10 peleas entre ellos dos, 9 la ganaría Israel Adesanya, desde mi punto de vista. Okay. Pero yo creo que es esencial que él se tome un tiempo de tranquilidad, un tiempo de inactividad, okay, que se prepare, que sane. ¿Okay? Que esto es sumamente importante, tiene que sanar todas estas cosas, ya sea física y mentalmente, y después que reingrese a las peleas, que reingrese al mundo de la competitividad, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.